Cordial saludo. Somos los alumnos Rómulo Andrés Fori Bedoya, Cristiana Rey Díaz Dávila y hoy vamos a tratar la ley 80 del 1993, capítulo 2 y 3. Decreto 1082 de 2015, capítulo 2, sección 1, modalidades de selección. 80-1993, capítulo 2 y 3. Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública en Colombia. Idea principal. El Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública es un documento que establece las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales en Colombia. Este estatuto ha sido modificado en varias ocasiones desde su promulgación en 1993 y se aplica a todas las entidades estatales del país. Los principios fundamentales que rigen los contratos de las entidades estatales según este estatuto son la transparencia, la eficiencia, la economía, la responsabilidad, la igualdad, la moralidad, la publicidad y la selección objetiva. Los capítulos 2 y 3 de la Ley 80 de 1993 son fundamentales para entender cómo funciona la contratación estatal en Colombia. El capítulo 2 establece los principios que deben guiar la contratación estatal y el capítulo 3 establece las modalidades de selección de contratistas que pueden utilizar las entidades estatales. El capítulo 2 se establecen los siguientes principios fundamentales. Transparencia. Los procesos de contratación deben ser claros, abiertos al público y deben garantizar la igualdad de oportunidades para todos los participantes. Eficiencia. Los contratos deben ser ejecutados de manera oportuna y con los recursos necesarios para cumplir los objetivos establecidos. Los contratos deben ser celebrados en las mejores condiciones posibles para la entidad estatal, teniendo en cuenta los principios del mercado y las condiciones de calidad. Responsabilidad. Las entidades estatales son responsables de garantizar que los contratos se ejecuten de manera adecuada y que se cumplan los objetivos establecidos. Igualdad. Todas las personas que cumplan con los requisitos establecidos deben tener igualdad de oportunidades para participar en los procesos de contratación. Moralidad. Los procesos de contratación deben ser éticos y estar libres de corrupción y cualquier otra forma de conducta inapropiada. Publicidad. Los procesos de contratación deben ser publicados y divulgados de manera amplia y oportuna. Selección objetiva. Los contratos deben ser adjudicados de manera objetiva teniendo en cuenta los criterios establecidos en los pliegos de condiciones y las necesidades de la entidad estatal. Estos principios buscan garantizar que los procesos de contratación sean justos, éticos y eficientes y que se utilicen los recursos públicos de manera responsable. En el capítulo 3 se establecen las modalidades de selección de contratistas que pueden utilizar las entidades estatales. Estas modalidades son las siguientes. El capítulo 3 de la Ley 80-1993 se enfoca en aspectos fundamentales de la contratación estatal en Colombia. Define las reglas para la duración de las concesiones, incluyendo limitaciones de tiempos y prórrogas. También establece las características y modalidades de los servicios postales, como el servicio de correo y la mensajería especializadas. El capítulo aborda el proceso de formalización y contenido de los contratos estatales, indicando que deben ser por escrito y especificando las estipulaciones necesarias. Artículo 36. Duración y prórroga de la concesión. La ley limita el tiempo de las concesiones para evitar la contratación de poder y garantizar la competencia en el sector de telecomunicaciones. La prórroga automática busca simplificar el proceso y dar continuidad a los servicios. Artículo 37. Régimen de concesiones y licencias de servicios postales. La ley busca regular los servicios postales garantizando su calidad y adecuando
Las tarifas. Distingue entre el servicio postal oficial y la mensajería privada, asegurando un marco equitativo y regulado. Artículo 38. Régimen especial para las entidades estatales de telecomunicaciones. La ley reconoce la necesidad de un régimen diferenciado para las entidades estatales en el campo de las telecomunicaciones, asegurando que sigan principios de transparencia y competencia en sus procesos de contratación. Artículo 39. Forma del contrato estatal. La ley busca garantizar la formalidad y la claridad en los contratos, asegurando que los acuerdos estén documentados y puedan ser verificables. Artículo 40. Contenido de contrato estatal. La ley da flexibilidad a las partes para acordar términos específicos en los contratos, pero establece límites para evitar cláusulas que puedan ser contrarias al interés público o los principios de la ley. Artículo 41. Perfeccionamiento del contrato estatal. La ley establece al momento en que un contrato se considera válido y vinculante, además garantiza la protección de los derechos de los trabajadores al requerir que se cumplan los aportes de seguridad social. Artículo 42. Urgencia manifiesta. La ley establece las posibilidades de procedimientos de contratación acelerada en situaciones excepcionales, siempre que se cumplan los criterios de urgencia y se declaren debidamente. Artículo 43. Control de la contratación de urgencia. La ley busca asegurar la transparencia y la responsabilidad en los contratos de urgencia, permitiendo que un organismo de control fiscal evalúe la situación y tome medidas es necesario. Decreto 1082, capítulo 2, sección 1. Modalidades de selección. Dentro de esta sección se detallan posibles métodos como la selección abreviada, licitación pública, contratación directa y concurso de méritos, entre otras. Cada una de estas modalidades posee características específicas, requisitos particulares y pasos a seguir que las entidades gubernamentales deben acatar durante la realización de las contrataciones públicas. La elección de la modalidad adecuada se determina según la naturaleza del proyecto, el valor del contrato y otros aspectos influyentes. El objetivo principal de esta sección es establecer un marco normativo que permita una contratación transparente, eficiente y justa, promoviendo la competencia y acceso igualitario a las oportunidades de contratación pública, además de asegurar el uso eficiente de los recursos públicos. Artículo 42. Urgencia manifiesta. La ley establece las posibilidades de procedimientos de contratación acelerada en situaciones excepcionales, siempre que se cumplan los criterios de urgencia y se declaren debidamente. Artículo 43. Control de la contratación de urgencia. La ley busca asegurar la transparencia y la responsabilidad en los contratos de urgencia, permitiendo que un organismo de control fiscal evalúe la situación y tome medidas es necesario. Selección abreviada. La subsección 2 enfoca la atención en la modalidad de selección abreviada, que presenta una alternativa más flexible y ágil para los procesos de contratación pública. A diferencia de la licitación pública, esta modalidad se adapta a circunstancias donde se justifica un procedimiento más rápido y sencillo. Sección 3. Concurso de méritos. La subsección 3 aborda el concurso de méritos como una modalidad de contratación que destaca la importancia de las capacidades y cualificaciones de los participantes, a diferencia de la licitación pública, donde el precio puede ser un factor primordial. En el concurso de méritos se valora principalmente la experiencia, el conocimiento técnico y las actitudes profesionales de los participantes. Contratación directa. La subsección 4 aborda la contratación directa como una modalidad
específica dentro del proceso de contratación pública, a diferencia de otras modalidades que involucran un proceso competitivo. La contratación directa permite a las entidades estatales contratar directamente con un proveedor o contratista. Es importante notar que la contratación directa no es una modalidad que se aplique de manera arbitraria. Está sujeta a condiciones predefinidas por la ley, como situaciones de emergencia, contratos de menor cuantía o convenios interadministrativos. Esto asegura que la contratación directa se utilice únicamente cuando es justificada y necesaria, evitando posibles abusos. Sucesión quinta, mínima cuantía. La sucesión quinta se enfoca en la modalidad de mínima cuantía, que es especialmente diseñada para proyectos de contratación pública de valor económico reducido. Su propósito es simplificar y agilizar el proceso de selección de contratistas en situaciones donde los montos involucrados son relativamente pequeños. La idea principal detrás de esta modalidad es evitar la burocracia innecesaria que podría surgir al aplicar procesos más complejos de selección para contratos de menor cuantía. Sin embargo, esto no significa que se deba descuidar la transparencia y la justicia en el proceso.